Willie Pep, campeón mundial del peso pluma, defiende su título ante el campeón europeo Ray Famechon. Nueva York, 17 de marzo de 1950. Campeonato del mundo del peso pluma, tercera defensa de la segunda etapa que hace Willie Pep, el hombre que luce el pantalón negro y cuyo verdadero nombre era Giuliano Papaleo, aunque nacido en Middleton, en Connecticut, pero de origen claramente italiano. Nacido el 19 de septiembre de 1922, 27 años, por tanto, el gran Willie Pep, 1,66 de estatura. En la primera etapa ya había sido 7 veces campeón mundial hasta que perdió con Sally Sadler. Lo recuperó después, en febrero del 49, por puntos ante este mismo boxeador. Como amateur, Willie Pep disputó 65 peleas con 62 victorias. Hasta hoy, 17 de marzo de 1950, el registro profesional de Willie Pep, el hombre del pantalón negro, era de 145 victorias, 2 derrotas y un combate nulo. 47 triunfos antes del límite, un 32% de knockout. No era un porcentaje verdaderamente muy elevado, en absoluto. Enfrente, Ray Famechon, nacido en Maubeuge, en Francia, el 8 de noviembre de 1924. Ligeramente más alto, 1,69, 5 veces campeón de Francia del peso pluma y 3 veces campeón de Europa. Es la primera vez que disputaba un título del mundo. Nos vamos a ir directamente al sexto round. Debutó como profesional en 1944 Ray Famechon en París, venciendo por caut técnico en el tercer asalto a Marcel Marechal. Fue un destacadísimo púgil amateur, el hombre que esta noche contendía frente a Willie Pep, nada más y nada menos que en Nueva York, en aquel momento el templo del pugilismo profesional. Como aficionado, celebró 125 peleas, con 123 victorias, impresionante. Y como boxeador profesional llevaba en este momento 58 victorias y 3 derrotas. 28 triunfos antes del límite, 48% de knockouts, ya hemos dicho que había sido 5 veces campeón de Francia y 3 de Europa, siempre en el peso pluma. Un hombre dificilísimo de batir. En disputa del título continental, Al Phillips le ganó por descalificación en Londres en 1947. Anteriormente, en el 46, había tenido una derrota por puntos en 8 asaltos con Tom Smith, también en Londres. Inglaterra, la verdad es que no se le daba nada bien. Y en el 48 peleó en Bruselas con Keith Dishart, perdiendo por puntos en 10 asaltos. Lo demás, todo eran victorias. Todos los púgiles europeos, y en aquel momento les aseguro que había muchísimos, habían combatido frente al gran Ray Famechon y habían sucumbido. Es la primera vez que hacía una corona mundial. En aquella época no sucedía como ahora, donde el título está abierto y puedes elegir una u otra versión, buscando siempre, como es natural. Ahí vemos cómo ha salido rebotado Ray Famechon, y decíamos que siempre había que enfrentarse con el campeón, no había más que un solo campeón, y desde luego Willie Pep, el hombre del calzón negro, era un púgil extraordinario y difícil, muy difícil le iba a resultar a Ray Famechon batir a Willie Pep. En los asaltos 7 y 8, Pep había rechazado los ataques a la desesperada de Famechon y mantenía el control de la pelea con su buen jab de izquierda. Estamos en el 9º round. Ray Famechon, si quería tener alguna posibilidad, debía acelerar las acciones, presionar a Willie Pep. Se había cuestionado mucho la buena forma de Willie Pep para esta pelea y era importantísimo que el boxeador europeo
demostrara, acreditara de alguna forma que su preparación física era superior. Pero observen qué bien se movía Willie Pep, una pelea del año 50 y boxeaba ya como los púgiles actuales. Magníficos los desplazamientos de piernas. Observen la guardia, un tanto los brazos caídos, pero siempre en la distancia, volviendo cuando era necesario con la mano derecha. La pelea totalmente controlada. Superioridad absoluta por parte del púgil, hijo de padre siciliano y que fue vendedor de periódicos y limpiabotas en su juventud. Eran muchísimos los italianos e irlandeses emigrantes en los Estados Unidos que practicaban el pugilismo, y Willie Pep, desde luego, ha pasado por derecho propio como uno de los mejores. En cualquier caso, hay que reconocer que Ray Famechon se estaba batiendo como un valiente, presionaba, ahora sí que lo hacía, al campeón, pero este con buenas piernas dejaba fuera de la distancia. Una y otra vez, después con el jab de izquierda, trataba de mantenerlo alejado. Nos vamos al 12º round. En el 10 y en el 11, Pep había conseguido que la pelea no se transformara en una riña callejera, que es lo que quería Ray Famechon. A Ray Famechon las peleas embarulladas le iban extraordinariamente, un boxeador excesivamente caliente a veces, de ahí que sufriera algunas amonestaciones. Que bien ha llegado ahí con esos golpes de contra Willie Pep, pero observen la valentía de Ray Famechon, no se le podía negar a este joven de 25 años, cómo apretaba, cómo presionaba a Willie Pep. Un tanto desordenadamente Ray Famechon en alguno de los ataques. Eso le permite a Willie Pep conectar buenos golpes de contra. Aunque también, como hemos visto ahora, Ray Famechon también tenía una buena esquiva. Muy bueno ese 1-2. La izquierda por delante, después a derecha recta. Una pelea muy dura, una pelea muy brava. Ray Famechon era el aspirante oficial al título de Willie Pep. Ciertamente había grandes boxeadores en esta división, en el peso pluma. Y posiblemente, junto a Sandy Saddler, Willie Pep fuera uno de los dos mejores. Nos vamos al 15º y último asalto. En los asaltos 13 y 14 había aumentado la frustración de Famechon. No había llegado con una combinación más pegador. Famechon, un 48% de knockouts por un 32% de Willie Pep, pero no era suficiente. El encaje de Willie Pep había acreditado a lo largo de su dilatadísima carrera que era un buen encajador. Era un hombre al que resultaba muy difícil poner en la lona. Lo había conseguido en el 48, precisamente Sandy Saddler, en el cuarto asalto. Pero como digo, era dificilísimo. Observaréis desesperadamente como Ray Famechon intenta neutralizar la ventaja de Willie Pep. El público, el recinto totalmente lleno y el público expectante y al mismo tiempo contento. Estaba viendo hasta el momento por puntos la victoria de su boxeador favorito, de Willie Pep. Qué preparación la de ambos púgiles, y todavía Willie Pep cómo saca manos al final de la pelea y con qué contundencia además. Una pelea muy limpia entre dos grandes deportistas. Estaban acreditando ser dos magníficos boxeadores. El combate próximo a concluir. Los espectadores más impacientes abandonan el recinto
cuando vemos al speaker dar el resultado del combate decretando la victoria por puntos de Willie Pep.